Queridas amigas y amigos, es un gusto estar juntos nuevamente. Ahora para la quinta clase del curso de Fenomenología 2021. Empezamos abordando preguntas que me han hecho llegar, que será en base a las cuales vamos a orientar las clases que siguen. Esta y las clases que siguen. Beatriz me hacía llegar una consulta acerca del contenido de la tercera clase de Fenomenología. En cuanto a la actividad onírica nocturna, ¿se considera que procede de eso que llamamos yo o de la atención u observador que está más allá? En el plano que según recuerdo hablamos en esa clase, que es el habitual que tratamos en Fenomenología, la actividad onírica nocturna procede de lo que llamamos yo. Que como sabes, Beatriz, está totalmente ligado o emparentado con aquel mecanismo que denominamos la imagen de sí, la imagen de nosotros mismos, que viene a ser como un núcleo central al cual van llegando los estímulos de la memoria, los estímulos de la imaginación, las percepciones del momento actual, y que en cierto modo va coordinando, sería un modo de decir, las respuestas que se dan al medio en base a una escala de valores que tiene inscripto este mecanismo, que va cambiando, escala de valores que va cambiando, pero que se mantiene más o menos fija por ciertos periodos, y en relación también a lo que se va percibiendo del medio. Se va equilibrando la respuesta que se da en base a esta escala de valores y en base a la observación de la propia conducta, y a eso le llamamos yo. Este yo es el que produce la actividad onírica, que viene a ser digestión de las vivencias no del todo integradas en el rompecabezas de la memoria general. Cada experiencia finalmente va siendo puesta en ese rompecabezas. Algunas piezas encajan perfecto, otras no encajan bien, algunas las mete forzadamente este yo coordinador, las pone a la fuerza, ¿vieron? Alterando la forma original de la pieza, y esto hace ruido, desequilibra la estética del rompecabezas general, y por eso estas precisamente son las imágenes recurrentes en los sueños, por dar un ejemplo, ¿no? Yo conocí una persona que me decía que con mucha frecuencia soñaba la misma escena, ¿no? Y esta escena tenía un argumento muy preciso y uno podía fácilmente intuir cuál era el sistema de cargas, de tensiones y distensiones que se estaban moviendo en esa escena. Pero parece ser que esta mente, este psiquismo, tenía dificultades para integrar eso en el mapa general de la memoria. Así que respondiendo a tu pregunta, el que realiza la actividad onírica digestiva de vivencias sería el que llamamos yo. El observador al que te refieres, que vendría a ser una especie de testigo, al que ubicaríamos un poquito más atrás, es aquel que observa los sueños oníricos y del cual a veces, miradas de las cuales te acuerdas a veces, y al despertar se dice, he soñado tal cosa. Porque este testigo no es un testigo numenal o del todo impersonal. Al ser un testigo intermedio, ya nos vamos a referir en algún momento a eso, al ser un testigo intermedio, sus observaciones permanecen en la memoria. Dime si te aclara. Y también me decías algo respecto a los apuntes de otra clase del año pasado. Agradecería me aclararas qué son los pensamientos deliberativos. Hemos llamado pensamientos deliberativos a esa forma en la que se dan los pensamientos cuando interactúan buscando una conclusión. Imagínate, siempre apelamos al mismo ejemplo, ¿no? Una Cámara de Diputados o de Senadores, una Asamblea Legislativa, donde aparece una opinión, aparece otra, se expresa una tercera, se arma un debate,
se postula una conclusión, se vota, se hace una votación, vuelve a surgir una discusión y se vuelven a oponer posturas, hipótesis, teorías. Estos serían los pensamientos deliberativos, muy cercanos al rumiar pensamientos. El rumiar pensamientos es más bien una cosa más introspectiva aún, más introspectiva. Pero esta deliberación es cuando yo me siento y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué ella me dijo? Yo debería decirle esto, ¿no? No, pero mirá si pasa tal cosa, uy, esto que estamos tratando de imitar es lo que le llamamos en esa clase pensamiento deliberativo. Se diferencian, por ejemplo, del pensamiento funcional, que es un acompañamiento de la actividad, espontánea, que viene a dar nombres, a etiquetar y a imprimir movimientos precisos a la conducta. Suponte, yo ahora suponte, me pongo a hacer este vídeo y antes de hacerlo, apareció algo que me dijo, oye, tienes que conectar la batería del ordenador, ya se está quedando sin batería. Apareció ese pensamiento. Este vendría a ser funcional, porque me sirvió para la función que estoy desempeñando en ese momento. Tienes seca la boca y no te has traído agua al escritorio. Pensamiento funcional. No dejan un residuo, no dejan un problema, no son factor de conflicto, simplemente van etiquetando y poniendo en el campo de presencia de la atención, lo traen de la copresencia a la presencia, van poniendo presente las necesidades del momento aplicadas a lo que se está haciendo. Es decir, son pensamientos útiles, muy útiles. Y hay varios tipos más, varias formas más en las que podemos clasificar los pensamientos, pero que bueno, no es el tema de la clase. Aprovecho para responder estas dos preguntas. Los deliberativos, que por lo general gastan energía, nunca son concluyentes, nos llevan de una duda a la otra y se puede estar así años. Y están los pensamientos funcionales que resultan de una idónea actividad del organismo, de una actividad adecuada, muy al punto, ¿no? Van al grano. No quiero dejar de mencionarlo, aunque sea un tipo de pensamientos que se han observado a los que podríamos llamar impersonales. Estos pensamientos uno los vive, no lo digo que así sea, pero se viven como si vinieran de otro lado. No se los siente pertenecientes, cuesta identificarlos con uno mismo, se los registra como impersonales. Algunos le llaman pensamientos del númeno, como si vinieran, por decirlo así, de la gracia, o de un espacio que no pertenece a nadie. Aunque hay quienes toman este tipo de pensamientos y los identifican con la voz de Dios, o la voz de un santo que les está hablando, etcétera, etcétera. Es un tema diverso, muy interesante que lo hayas tocado, lo vamos a tratar en próximos vídeos. Y ahora caigo en cuenta, por ejemplo, acaba de aparecer un pensamiento funcional, en este mismo momento, ¿no? Que dijo algo así como, el pensamiento se formuló de este modo, pero Beatriz te dijo algo más acerca de los sueños y no lo has mencionado. Fue una llamada de atención que se produjo en el organismo, que se refiere, Beatriz, que tú me dijiste algo. Yo te respondí por correo la consulta sobre los sueños. Yo te respondí algo y tú me dijiste algo, pero se ha trabado aquí. El ordenador está un poco viejo. Tengo que actualizar la página. Tú me preguntabas algo acerca de los sueños proféticos a raíz de la respuesta que te había dado.
ver si está muy trabado. Corto aquí entonces. Bueno, corto, busco tu correo y seguimos. Ahora sí he encontrado la segunda parte del correo de Beatriz que dice: pero entonces, desde la fenomenología, ¿cómo se explica la existencia de sueños proféticos o que llevan a la resolución de problemas o incluso a la inspiración científica o artística? Mira, se explican, podría ser de dos formas: como el resultado de esta digestión de vivencias, de esta interacción de contenidos que se van integrando en el sueño onírico, puede resultar que se configuren nuevas imágenes que vengan a cumplir la función energética que se ha requerido. Entonces, por ejemplo, había todo un desequilibrio, toda una búsqueda, todo un conflicto entre premisas diferentes y de repente se coengranan las cosas, se acomodan y en la mente se produce una conclusión que dice: ya está, lo que faltaba en la ecuación es tal cosa. En la ecuación faltaba tal símbolo, tal componente. Y entonces el científico despierta con la solución en su campo de copresencia o en su campo atencional. Eso no ofrece mayor dificultad. Los sueños ya proféticos o clarividentes que anticipan el futuro y demás podrían provenir también de lo mismo, como una conclusión, una anticipación, un pronóstico que realiza el psiquismo en virtud de los datos de que dispone, o podrían provenir del campo numenal. Noumenal se escribe, del númeno, es decir, de aquello no manifestado, de ese campo que no conocemos con la mente y que también se denomina impersonal, o le puedes llamar la gracia, la interacción del nous con lo divino, etc. Podrían provenir de ese otro campo. Y todo esto lo tenemos con pinzas, es decir, como hipótesis. Sí es más comprobable esto de que un sueño anticipatorio a veces derive de la interacción de los contenidos del psiquismo. Tú sabes que la intuición, lo que se ha llamado habitualmente intuición, es una síntesis rápida de los datos disponibles que se efectúa por vía del centro emotivo. Es decir, uno entra a una habitación e intuye que tal está enojado, ¿no? Hay 10 personas en la habitación, tú apenas entras, aparece un contenido que dice: Juan está enojado. Y después vos ves que efectivamente esto era así. Y te preguntas: ¿cómo pude darme cuenta? Si él estaba de espaldas, hacía días que no lo veía, ¿cómo fue que supe que estaba enojado? Bueno, una explicación en fenomenología dice que hubo una percepción de todo el conjunto de elementos disponibles en esa habitación, una percepción global e instantánea. Por vía emotiva se sacó la conclusión de que Juan estaba enojado. El centro emotivo tiene la capacidad, la velocidad, mucho más acelerada que el centro intelectual. El centro intelectual podría haber llegado a la misma conclusión de que Juan estaba enojado, pero después de unos minutos. Interactuaba, saludaba acá, saludaba allá, iban apareciendo gestos de Juan en la copresencia, y entonces el intelecto dice: che, está enojado. Es más lerdo. Por eso la intuición es considerada en fenomenología una síntesis rápida de los datos que se disponen. Este tipo de mecanismo, este tipo de relación entre la información disponible, podría ser que diera lugar a sueños proféticos. ¿En qué sentido proféticos? Que anticipan. Entonces se produce una interacción de informaciones en lo onírico que dicen: es muy probable que pase tal cosa, ¿no? Y 2 o 3 días después pasa. O podría ser, como el caso de hechos más llamativos, donde aparentemente no hay información disponible y sin embargo se produce una anticipación notable de un hecho no previsible.
que no era previsible de ningún modo, en apariencia. Eso vendría del otro campo, del numenal, que también es un tema interesante que se suscita a partir de esta pregunta. Así que gracias, Beatriz. Me dice si hemos contestado. Después Eugenio, en un comentario en la clase 4 de este año, dice: me ha llamado la atención. Hay un modo de ser y estar con nosotros mismos. Y ese modo ha de ser el correcto. Él creo que está como parafraseando la clase. Uno, a base de leer y escuchar, pone en práctica la atención hacia el exterior y también se ejercita en tener una actitud abierta para recibir todo tipo de impresiones. Y lo hace con cierta dosis de energía y de entrega sensata para alcanzar la presencia, el silencio del corazón, etc. Pero, ¿cómo es eso de ser y estar con nosotros mismos? ¿Cómo somos y cómo deberíamos ser? Cuando vivimos entre el aquí y el ahora, que es irremediable, y el deseo de estar en otro lugar que es irreal. Esa sería la pregunta. Un saludo. Creo, Eugenio, cuando te refieres a que dijimos hay un modo de ser y estar con nosotros mismos, es posible, no pude repasar la clase. Hay un modo de ser y estar con nosotros mismos. Tienes razón, suena muy raro, porque ¿quién es el que está con uno mismo? Es como si hubiera dos sí mismos. Es posible que lo haya dicho de ese modo, y me refería a aquel testigo, aquel que llamamos el testigo, ese punto de observación corrido, que se registra como corrido un poco más hacia atrás y hacia arriba. Ese testigo observa a este otro, al organismo cuerpo-mente, a lo que también se ha dado en llamar a veces el personaje que actúa en el mundo, pero que es observable por este otro testigo. Por lo cual ahí se produce esa diferenciación que las palabras traducen, generando ese tipo de paradojas. Del mismo modo que yo puedo decir mi mano, esta es mi mano, es decir, es propiedad mía, y la constituyo entonces como objeto de percepción. Y en cierto modo, aunque la hago propiedad mía, me desidentifico de ella, no afirmo ser yo la mano. Del mismo modo, este testigo que observa constituye al cuerpo y a la mente, aparentemente inscripta en él, constituye al cuerpo como objeto de percepción. Y también dice, este hizo esto y aquello. Y ahí se establece entre testigo y fenómeno observado una especie de relación virtual donde tomamos conciencia de la misma y decimos, hay un modo de ser y estar con nosotros mismos. Pero ahí se ha caído, en esta formulación, se ha caído nuevamente en la identificación con el cuerpo-mente. Cuando yo he dicho así, lo he dicho en esa última parte, identificado, porque no, al referirme a nosotros mismos, lo verás claro, he afirmado ser el cuerpo y la mente. Espero haberme explicado y no haber enturbiado más, pero creo que ahí está, ¿no? Se produce esa identificación o desidentificación según dónde te posiciones con la atención, y entonces aparecen ese tipo de formulaciones. Pero yendo a la otra parte, o al núcleo de la pregunta, cuando dices cómo somos y cómo deberíamos ser, eso hay que precisarlo más. Si entiendo bien lo que preguntas, yo creo que tenemos que ser buenos amigos de nosotros mismos. Volvemos a caer en la misma paradoja para formular el tema. Es decir, mi experiencia es la siguiente. Cuando me sitúo en el testigo y cuando esa observación que constata lo que va ocurriendo es firme, es tranquila, no oscila, no es muy variable, cuando uno se asienta en esa posición,
se produce una observación de los movimientos del cuerpo y de los pensamientos que van apareciendo y de la interacción entre esos pensamientos y la conducta que se va manifestando. Uno se queda maravillado de cómo se van produciendo los comportamientos y entonces surge, así se vive naturalmente, una actitud de benevolencia hacia ese que es observado, una actitud amistosa, amable, donde uno, al darse cuenta de los mecanismos que están actuando para que se produzcan tales y tales respuestas o reacciones, surge esta compasión o cierto sentimiento benevolente hacia el personaje con el cual al rato a lo mejor estamos identificados y ya no aparece el testigo y entonces uno está metido ahí, muy concentrado en la película, ¿no? Bueno, me dice Eugenio si hemos ido bien por ahí. Y hay otro comentario, otra pregunta, vamos a ver si lo encontramos rápido. Claro, se traba. Ahí seguimos. Bueno, sí, acá hay un comentario de José Antonio, el padre José, quizá algunos lo conozcan de esa manera, que es un comentario un poco más extenso, pero que en la parte que se refiere a esto específicamente dice, sería bueno poder apreciar bien la diferencia entre acción y reacción. Sería bueno poder apreciar bien la diferencia entre acción y reacción. En principio, la diferencia está en el grado de atención. En principio, la diferencia está en el grado de atención. Básicamente, una reacción es aquella que de tan instantánea o de tan virulenta no ha contado con nuestra presencia consciente mientras ésta se desplegaba. En cambio, suele haber una mayor distancia, un mayor lapso de tiempo y una presencia atencional en otro tipo de conductas, y a esas en principio le llamamos acciones, porque parecen con mayor claridad, derivar de una intención, de un movimiento interno previo al cual llamamos intención. Pero ¿qué sucede? Cuando observamos esto bien, vemos que esto que llamamos acción intencional también deriva de una serie de juegos, de interacciones entre mecanismos precedentes. Pasó esto, se asoció con esto, surgió esta carga, combinó con aquella, como yo tenía tal propósito, interactuó con esto otro, y terminó actuando de determinado modo. Entonces, aunque estuvo la atención involucrada, aunque estuve presente como testigo mientras se desarrollaba todo esto, uno no puede dejar de ver que esa acción aparentemente intencional también fue fruto de una cadena de reacciones. Y ahí se complica más el asunto. Entonces se han puesto a observar con detenimiento, y también nosotros nos hemos puesto a observar esto con detenimiento, y uno, claro, concluye que en principio, hasta donde hemos llegado, no existe una acción que no sea una reacción. Podemos diferenciar reacciones de largo aliento, reacciones reflejas inmediatas, etc. Pero todo comportamiento pareciera resultar de una serie sucesiva de reacciones determinadas, condicionadas y hasta predeterminadas en el organismo. Entonces vuelve a surgir el tema de siempre, ¿y la libertad dónde está? ¿Y la libertad dónde está? Y nuevamente decimos, en principio, a mayor atención, más libertad. Este es un tema que seguramente vamos a tratar mucho en los futuros vídeos, porque hacen al núcleo y al propósito de abordar fenomenología. ¿Qué sentido tiene ver estos intrincados mecanismos si no es para crecer en lo que nosotros consideramos libertad o para poder llegar a una comprensión tal que nos deje asentados en la libertad?
poder acceder a una comprensión que nos deje asentados en un campo de libertad. Eso sería para decirlo mejor. Entonces hay quienes dicen, solo para ir al principio del tema, hay quienes afirman que nuestra libertad en realidad sería un estrecho margen y que ese sería, a ver, lo digo de otro modo. Imaginen esto, todo va sucediendo, Dios va realizando su voluntad, manifestándola en todo acontecer en el universo, y uno puede dejarse llevar por esta voluntad o ir resistiéndose a la misma. Esta sería una conclusión más o menos sencilla de formular. Es decir, si lo ajustas desde el punto de vista religioso o lo ajustas desde el punto de vista no religioso, no confesional, puedes decir, las cosas van sucediendo, los aconteceres ocurren, tú puedes ir fluyendo con ellos, como se suele decir, o te vas resistiendo. Y desde el punto de vista de lo religioso es parecido. Te sumas a la voluntad de Dios, cuando sientes que las cosas van para cierto lugar, te sumas a ellas o te resistes. De todas maneras las cosas van a ser como Dios quiera, ¿no? Ahí está el tema de la libertad, que es el tema de fenomenología. ¿Cuál es el margen de libertad y hasta dónde podemos llegar y demás? Y después Encarna hizo un comentario, dos comentarios también, algo extensos, sobre este tema de la ilusoriedad que finalmente pareciera ser todo lo que entendemos por vida. Entonces yo, a raíz de este comentario de Encarna y también de algún intercambio que tuve con ella, he preparado lo que sería la segunda parte de la clase, que no es tanto respondiendo preguntas, sino abordando las cosas con mayor profundidad. Pero me queda pendiente una consulta de alguien por correo, que ahora la contestamos. Hay una consulta de un hermano que llegó por mensaje en el móvil, en el teléfono, que dice más o menos, ¿cómo hacemos si estamos en un proceso en el cual intentamos acumular energía, ahorrarla, no desperdiciarla? Esto que hablábamos de concentrar y reunir las fuerzas que permitirían la elevación del nivel de conciencia. ¿Cómo hacemos?, decía este hermano, si uno incurre en una conducta realmente no deseada, en lo que desde el punto de vista religioso se llama un pecado importante, una caída. ¿Cómo hacemos ahí para no empezar desde cero?, pregunta este hermano, porque estas conductas suelen provocar un gran gasto de energía. Entonces, desde el punto de vista de la fenomenología, podemos decir que los actos descontrolados son los que más energía gastan y que un acto es más descontrolado cuanto menos atención consciente hay puesto en él. Menos atención ponemos en él. Ese es un factor. El acto mismo, la conducta misma, que es muy descontrolada o es descontrolada sin atención, donde el testigo está ausente, eso suele gastar mucha energía. Cuando hay una fuerte constatación, cuando hay una presencia que observa con fuerza, la pérdida de energía disminuye más allá de la índole de la conducta, independientemente de la índole de la conducta. Por supuesto, cuando el comportamiento es unitivo, es decir, el centro intelectual, la emoción y la motricidad van en consonancia, están alineadas, esto en general redunda en un acopio de fuerza, en un acrecentamiento de nuestra energía. Y la contradicción entre estos centros es lo que provoca precisamente el gasto. Por ejemplo, en este caso que se menciona, cuando es una conducta que además está cargada con una cierta noción moral, produce mucho gasto de energía, porque, por ejemplo, la motricidad está efectuando una cierta acción
Y el intelecto y la normativa intelectual está diciendo que eso está muy mal, es pecaminoso. Y al medio aparece la emoción, que está en medio del campo de batalla, ¿no? Expuesta al fuego de ambos bandos. Entonces la emoción se siente muy contradictoria, muy negativa, es algo desagradable, y todo eso está produciendo un enorme gasto de fuerzas vitales, por llamarlo así genéricamente. Ese es un aspecto. Pero hay un segundo aspecto que suele ser el que más gasto de energía produce, y es la posterioridad al hecho, la posterioridad a la conducta no deseada, que suele ser una vía del reproche y una vía de mortificación y de autoflagelación que no ayuda en absoluto, y mucho menos a la modificación posterior de este comportamiento que queremos cambiar. No ayuda, porque para implementar modificaciones a nuestras conductas, en todo caso, hace falta mucha energía y mucha atención. Entonces la mortificación, la flagelación, la culpa excesiva nos hace perder más fuerzas. Esto es muy bueno de tenerlo en cuenta. Cuando por la no observación de los automatismos que nos llevan a ciertos comportamientos, terminamos culpándonos enteramente de lo ocurrido, se produce un gran gasto de energía. Esto, por supuesto, entra en colisión con el tema que en religión se llama el pecado. Es decir, dónde empieza y dónde termina la responsabilidad del individuo en su conducta. Nosotros sabemos que toda la estructura de la religión, de la fe confesional, tiene como uno de sus pilares la concepción del pecado, de lo que está bien y de lo que está mal, y parte de la concepción de la existencia de un libre albedrío. Sin libre albedrío no hay pecado. Entonces, por eso es que en fenomenología venimos a encontrarnos hasta ahora con una serie de condicionamientos que nos dejan un muy escaso margen de libertad. Entonces ya surgieron varias veces las preguntas. ¿Y el pecado entonces dónde está? Si todo es automatismo y mecanicidad. Y nosotros vamos corriendo la respuesta que daríamos desde aquí, o la vamos tomando muy en principio, en función de que lleguemos a eso por propia comprensión, y no que uno ande pontificando o diciendo ciertas cosas que no tengan arraigo en ustedes. Entonces vamos viendo de a poco, o como mejor nos parece, este tema. Así que ahí están los dos grandes gastos de energía. La acción descontrolada, que más descontrolada es cuanto menos atención tiene, y la culpa posterior o ese autorreproche que cuando es excesivo realmente nos mortifica y nos deja sin energía, como tú dices, desde cero o desde menos de cero, como si quedáramos convalecientes, ¿no? Y esta convalescencia predispone a nuevas caídas o a nuevos comportamientos. Así que lo mejor es una actitud de... A mí se me solía decir algo que me gustaba mucho: ya al estarse cayendo, irse levantando. Al estarse cayendo, ya ahí mismo irse levantando, sacarse el polvo de las ropas y seguir camino, ¿no? Con la frente alta, en oración o en actitud atencional y adelante. Bueno, abordamos ahora, que lo voy a separar en otro vídeo, lo que sería un nuevo abordaje en esta temática de fenomenología.